familia. And many of the things that I learned, I wish I had learned them many years before. Y muchas de las cosas que él aprendió, él deseaba haberlas aprendido muchos años antes. In fact, I look back into my 20s and I realized there were many decisions I made in my 20s that would have been different if I had begun reading through the Bible earlier. De hecho, se recuerda cuando él tenía 20 años y se dio cuenta que si él había conocido a los 20 años lo que él conoce ahora, sus decisiones hubieran sido mucho más diferentes. And so I had a desire to help other people learn from the Bible themselves. Entonces él tenía un deseo para que la otra gente, las demás personas también aprendan de la Biblia por sí mismos. And now, you know, I have times where I like to preach fiery sermons and I get excited about what I'm saying. Y ahora ustedes saben que a él le gusta cuando él tiene sermones que son con mucha emoción y que son muy emocionantes. And I'm sure some of you remember when I preached a sermon about when I got a spanking for stealing something. Y seguramente se recuerdan del mensaje cuando él compartió que él había castigado muy severamente a su padre por haberse robado algo. And I know it's fun to have exciting sermons, and it's interesting when a pastor tells interesting stories. Y sí es divertido e interesante cuando el pastor comparte historias interesantes. And you know, that's kind of like when you're eating food and it's something you really enjoy eating. It tastes very good and you eat a lot of it. Y eso es semejante como cuando uno come y está comiendo algo que es su comida favorita y que lo disfruta mucho comerse esa comida. But we also know that there are times where there's food that we eat that maybe doesn't taste so good, but is actually very healthy for us to eat. Pero también sabemos que hay otra comida que tal vez no sabe tan bueno, pero sabemos que es bueno para nosotros si la comemos. And sometimes when we are sick, the doctor gives us medicine, and the medicine does not taste good, but it will make us better. Y a veces cuando estamos enfermos, el doctor nos da medicina y la medicina no va a saber tan bueno, pero sabemos que nos va a mejorar. So I don't know how it is in the countries that you're from, but I know growing up in Africa, a common disease was malaria. Entonces él no sabe cómo estaba en los países donde ustedes vinieron, pero creciendo en África, él sabía que una enfermedad común en África era la malaria. This is a sickness that comes from a mosquito. Y esa enfermedad viene de los mosquitos. And when I was growing up, I used to get malaria very often. Y cuando él era niño, a él le ocasionaba la malaria muchas veces. It's actually a very dangerous disease. You can die from it. Y es una enfermedad muy grave, uno puede morir de esa enfermedad. Usually adults don't die from malaria, but very often younger children do die. Normalmente los adultos no mueren de esa enfermedad, pero muchas veces los niños sí. But there is a medicine that will make you better if you have malaria. Pero sí hay una medicina que puede mejorar a algunos si tiene esa malaria. But it's very important to take it early on in your sickness. Pero es muy importante tomar esa medicina cuando apenas le toca la enfermedad. And this medicine is very, very bitter. Y esta medicina sabe muy amarga. When you take it, you put some water in your mouth and you put it and you swallow quickly so you won't taste the bitter taste of the medicine. Cuando uno se toma esta medicina tiene que primero poner agua en su boca y luego pasarse la medicina rápidamente para no tener que probar la medicina por mucho tiempo. But this bitter medicine will make you better. Pero esta medicina amarga va a mejorar la salud de uno. And so even though it doesn't taste good, it is good for your health. Entonces, aunque no sepa bueno, es bueno para la salud. And this is what reading the Bible is like. Y esto es como es para leer la Biblia. When I was a kid, I liked to read about David and Goliath and Joseph and Daniel. Cuando el pastor era niño, a él le gustaba leer sobre David y Goliat y José y Daniel. In fact, one time when I was very little, I read a story about a woman who threw a rock out of a tower and it hit someone on the head and it split his skull open. De hecho, cuando él era niño, él leyó sobre una historia de una mujer que estaba arriba de una torre y de ahí arrojó una piedra y le partió la cabeza a un hombre. And I thought that was a great story. Y el pastor pensaba que esta era una historia grandiosa. You know, when you're a boy, you want to watch exciting movies Porque cuando uno es niño quiere mirar las películas que son emocionantes, with guns and car crashes and explosions. con pistolas y carros y explosiones. And so when you're a boy and you read the Bible and you like the exciting stories. Entonces cuando uno es niño y lee la Biblia le gustan las historias que son emocionantes. And one time my mom was reading to us at bedtime from the Bible. Y una vez su madre le estaba leyendo a ellos, los niños, cuando era tiempo para acostarse. And I said, Mom, why don't you ever read the exciting stories in the Bible? Y le preguntó a su madre, ¿por qué nunca le lee las historias emocionantes de la Biblia? And she said, what do you mean? What stories? Ella le preguntó a él, ¿a qué te refieres? ¿Cuáles historias?
you run and grab water from the car? Thanks. And I said, like when Abimelech got his skull crushed with a stone that a woman threw out of a tower. Y él le respondió como a Abimelech cuando le partieron su cabeza cuando la mujer arrojó la piedra de la torre. And she said, oh, well, I thought that story would give you nightmares. That's why I didn't read it to you. Y su madre le respondió, para que no te dé pesadillas, por eso no te leí esa historia. Now, there's nothing wrong with reading these stories in the Bible. Ahora, no hay nada mal con leer estas historias de la Biblia. David cut off Goliath's head. Yay! David le cortó la cabeza a Goliat. And there was a big battle, and the army started all killing each other. Y había una grande batalla y el ejército empezó a matar a todos los del otro ejército. Elijah called down fire from heaven, and it burned up the army. Elías llamó a fuego del cielo y quemó al ejército. Or there was a prophet, and he disobeyed God, and he got killed by a lion. O cuando el profeta desobedeció a Dios y lo mató un león. And so those are exciting stories when you're a kid. Esas son historias emocionantes cuando uno es niño. Maybe when you get older and you start to have problems in your life, you like to read the book of Psalms. O tal vez cuando uno crece un poquito y empieza a tener problemas en la vida, le gusta leer el libro de los Salmos. Maybe when you're having problems in your marriage, you want to read in the New Testament, and it teaches you how to have a good marriage. O cuando uno ya está casado y tiene problemas en su matrimonio, tal vez quiera leer fuera del Nuevo Testamento para aprender sobre el matrimonio. The book of Proverbs gives you a lot of teaching about everyday life and wisdom for life. El libro de los Proverbios da inteligencia y sabiduría para la vida de todos los días. And so there are many passages in the Bible that are interesting, many passages that we enjoy reading. Entonces hay muchos pasajes en la Biblia que son interesantes y mucho que podemos disfrutar leer. Now there are some passages that we don't enjoy reading as much. Pero también hay algunos pasajes que no disfrutamos leyendo tanto. For example, maybe we think that they're very boring. Por ejemplo, tal vez nos aburran esos pasajes de la Biblia. Or maybe we think that they're strange and hard to understand. O tal vez pensamos que esos pasajes son extraños y difíciles de entender. But if we don't learn to read the whole Bible, we will miss out on something important God wants us to know. Pero si no aprendemos a leer toda la Biblia, nos vamos a perder de cosas que Dios nos quiere enseñar. There are some passages that we don't enjoy reading, but it's like that bitter medicine, and it will make you better from spiritual malaria. Hay pasajes que no disfrutamos leer, pero es como esa medicina amarga que nos puede salvar de la malaria. And so what I'm doing right now is I'm taking every week a different book of the Bible and talk to you just a little bit about what is in that book, so you will see that it is very important for you to read it. Entonces lo que vamos a hacer es que cada semana vamos a tomar un diferente libro de la Biblia para explicarles por qué es importante leer ese libro. As I mentioned before, I'm going to be translating some things that will help you reading through the Bible, and that will be to begin in January. Y también el pastor va a trasladar un plan de lectura que él tiene para poder leer toda la Biblia, y eso va a empezar en el mes de enero. Well, actually, I won't be translating it. Google Translate will do it. Pues el pastor no lo va a trasladar, sino Google lo va a trasladar el plan. Okay, so last week we talked about the book of the book of Genesis, and this week we're going to talk about the book of Exodus. Ahora, la semana pasada aprendimos sobre el libro de Génesis, ahora vamos a aprender del libro de Éxodo. So we talked about the book of Genesis and how it is, the word Genesis means beginning. Y hablamos sobre el libro de Génesis y cómo la palabra Génesis quiere decir los principios. And it teaches us about how God created the world and how Adam and Eve sinned and why do we have problems in the world today. Y nos enseña cómo Dios creó al mundo y sobre Adán y Eva y cómo su pecado cambió toda la tierra. And we talked about how some people today, they don't take the book of Genesis literally. Y hablamos cómo hay gente hoy en día que no toma el libro de Génesis literalmente. But as we mentioned, Jesus and Peter and Paul believed the book of Genesis was literally true. Pero como hablamos a Jesús, Pedro y Pablo, ellos hablaban de Génesis como un libro literal. Now the book we're going to talk about tonight is Exodus. Y el libro que vamos a estudiar esta noche es el libro del Éxodo. Exodus is a Greek word that means the way out. Y Éxodo es una palabra griega que significa la salida. 2 years ago, I went with my older daughter to Greece. Ahora hace 2 años el pastor salió de viaje con su hija mayor a Grecia. And when I was driving on the freeway, every time there was an exit, there was a sign, and it said on the sign, Exodus.
Y cuando estaba manejando por el freeway allá, en cada salida había una palabra que se miraba y era la palabra Éxodo. And you can see here there's an exit sign on that door and there's one on that door. Y aquí en esta sala se puede ver que hay más señales de salida en esa puerta y sobre la otra. But in Greece, every sign that looks like that over a door, it actually says Exodus on the sign. Pero en Grecia cada señal letrero que está sobre la puerta dice Éxodo. And that's because it's the way out. Y eso es porque esa es la salida. If you're on a freeway, you need to get off the freeway. It's the way out. Si uno está manejando en el freeway, tiene que salir, ahí tiene que tomar la salida. So the Old Testament was written in Hebrew, but it was also translated into Greek. Entonces el Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo, pero fue trasladado al griego. And so in your notes it says the word Exodus is taken from a Greek translation of the Old Testament that was made around 285 BC called the Septuagint. Y en las notas dice, está tomado de una traducción griega del Antiguo Testamento que se hizo alrededor del año 285 a.C., llamada Septuaginta. Now the Hebrew name for Exodus is not Exodus. Ahora el nombre hebreo del libro del Éxodo no es Éxodo. So for example, in the Old Testament times, they actually called the book of Exodus, they called it Shemot. Ahora en los tiempos del Éxodo, el del Antiguo Testamento, llamaban el libro de Éxodo Shemot, which means names. que quiere decir nombres. So you can see how it doesn't say the way out, it's called names. Entonces en hebreo no quiere decir la salida, sino nombres. But now this title comes from the first verse of the book. Pero este título sale del primer versículo del libro. Very often in the Hebrew books of the Bible, whatever is the first word or the first few words is the name of the book. Muchas veces en el Antiguo Testamento las primeras palabras o la primera palabra de ese libro muchas veces es el título de ese libro. One that's kind of funny is the book of Lamentations. Uno que es algo chistoso es el libro de las Lamentaciones. So we call Lamentations because Jeremiah wrote Lamentations. Nosotros llamamos al libro de Lamentaciones porque es el libro que escribió Jeremías. And so of course he was sad about Jerusalem being destroyed, so it was a lamentation is a sad song. Y le llamó Jeremías el libro de Lamentaciones se llama Lamentaciones porque es una canción bastante triste. But in Hebrew, because they use the first word, it's actually Eha. Pero en hebreo, porque tomaron la primera palabra de ese libro, se llama. You don't have that one, don't you? I don't. I just Okay. I just throw other things in. And Eha in Hebrew means how. Y ahora, ajá, en hebreo quiere decir cómo. And that's because in the sentence of the book of Lamentations, it says, "How does the city sit solitary?" Y eso es porque en el primer versículo del libro de Lamentaciones dice, ¿cómo está la ciudad tan solitaria? I'm just giving that as an example of how they chose the first, the title of a book in Hebrew. Y da eso como ejemplo para explicar cómo nombraban los títulos del Antiguo Testamento. So, for example, if you went down to Madison to a synagogue down there, if they were reading Lamentations, they would say, "Everyone turn in your Bible to how." Por ejemplo, si fueran a Madison a atender una sinagoga y en vez de decir Lamentaciones, ellos dirían en sus Biblias vayan a ¿cómo? So they just have a different way of giving names to books in Hebrew. Ellos tienen diferente manera cómo escoger los títulos para sus libros en el hebreo. And so the reason that Exodus is called names in Hebrew is because of the first verse. Entonces al libro del Éxodo le pusieron el nombre de nombres porque el primer versículo. And so Exodus 1:1 says, "Now these are the names of the children of Israel which came into Egypt. Every man and his household came with Jacob." Éxodo 1:1 dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Cada hombre y su familia vinieron con Jacob. But when when people were translating the Old Testament from Hebrew into Greek, they named it Exodus because they thought that described the meaning of the book better. Pero cuando la gente trasladó el libro del hebreo al griego, le pusieron el nombre de Éxodo porque ellos pensaban que la palabra salida era mejor descripción del libro. And so in your notes here, it says Exodus is all about the children of Israel leaving Egypt and going out into the desert where God gave them the law. En las notas dice, Éxodo se trata de los hijos de Israel que salen de Egipto y se dirigen al desierto donde Dios les dio la ley. And this is where we could say, I'm not sure that this is a book that's important for me to read.
Y aquí es donde nosotros tuviéramos oportunidad de decir, yo no pienso que este libro sea importante para que yo lo lea. And you know, this can be a little bit like how we look at Genesis. Y esto es mucho como podríamos ver al libro de Génesis. We could say, well, you know, it was a long time ago, we don't know what happened. The important thing is we're here now. Podríamos decir de Génesis, pues era hace mucho tiempo, no sabemos cómo ocurrió exactamente, lo importante es que estamos aquí hoy. But as we mentioned, if we don't know where we came from and what God's purpose is for us, we won't know how we are supposed to live today. Pero como mencionamos antes, si no sabemos cómo empezó todo, no vamos a entender el propósito que Dios tiene para nosotros hoy en día. And so, for example, when they asked Jesus about divorce, he quoted Genesis. Por ejemplo, cuando a Jesús se le hizo la pregunta acerca del divorcio, Él los dirigió al libro del Génesis. It's not an accident that in a time when people aren't reading Genesis and not believing Genesis, there are more divorces. No es accidente que en una época cuando la gente no está leyendo Génesis ni creyendo Génesis, el divorcio está aumentando más y más. And for example, the book of Genesis said that God made us in his image, male and female. Y por ejemplo, en el libro de Génesis también se nos dice que Dios creó al hombre, a varón y hembra. And it's not an accident that in a time when people are believing in the LGBT agenda, that is also a time when nobody's reading Genesis. Y tampoco es accidente que en la época cuando hay mucha homosexualidad, la gente no está leyendo Génesis ni creyendo el libro de Génesis. In fact, nowadays in our country, there are many churches that are saying the LGBT is fine, and many of those people also say Genesis is just an old book, it's not for us today. Ahora, hoy en día hay muchas iglesias que dicen que ser homosexual está bien, y hay mucha gente que dice que lo que sucedió en Génesis no es literal. And so just like we can think Genesis is not important, but then we study and we discover it is important, it's the same way with Exodus. E igual como podemos decir que lo que sucedió en Génesis no era importante y no lo tenemos que leer, lo mismo se puede decir del libro del Éxodo. And this is something I discovered when I began to study the Bible and read the whole thing. Y eso es algo que el pastor descubrió cuando él empezó a leer toda la Biblia. So in your notes it says, everything that happens in Exodus is a picture of our New Testament salvation. Y dicen las notas, todo lo que sucede en Éxodo es un cuadro de nuestra salvación neotestamentaria. So, for example, the Passover is a picture of Jesus' death on the cross. Y dice, la Pascua es una imagen de la muerte de Jesús en la cruz. If you have a Bible, you can turn to 1 Corinthians chapter 5. Si tiene Biblia con usted, puede ir al libro de Primero a los Corintios, capítulo 5. And if you need a Bible, we have extra over on the table. Y si ocupa Biblia, tenemos Biblias extras en la mesa. So 1 Corinthians 5, 7 through 8. Entonces, Primera a los Corintios, capítulo 5, versículos 7 a 8. Verse 7 says, Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened, for even Christ our Passover is sacrificed for us. Dice el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. And verse 8 said, Therefore let us keep the feast, not with old leaven, neither the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. So right here we can see the problem with this idea that, we don't need to read the Old Testament, only the New Testament. Entonces aquí vemos el problema con decir que no tenemos que leer el Antiguo Testamento, solamente el Nuevo. Because if you had never read the Old Testament, and Paul said, Christ our Passover is sacrificed for us, how would we know what he meant by Passover? Porque si uno no hubiera leído el Antiguo Testamento y uno lee aquí que Pablo está refiriéndose al Antiguo Testamento, no tendríamos idea de qué es la Pascua. And if he said, purge out the old leaven, how would we know what that meant if we hadn't read in Exodus about the Passover? Y cuando leyéramos que tenemos que limpiarnos de la levadura vieja, no tendríamos idea de qué está hablando si no hubiéramos sabido antes de la Pascua. Now some of you here work on cars like me. Y ahora hay gente aquí que les gusta componer sus carros como el pastor. Now I know I'm sure you know much more about cars than me, but I know something. Y él les aseguro que ustedes saben mucho más sobre los carros, pero él sí sabe algo. My father is a mechanic, and my brother is too, but I just kind of play around a little bit. Ahora el padre del pastor y el hermano de él son mecánicos, pero él nomás juega un poquito con los carros. But think about if you were trying to fix a problem with your car. Pero pónganse a pensar si estuvieran tratando de componer un problema con su carro.
and you hear a noise in the back of the car. Y usted escucha algún ruido que viene de atrás del carro. And, okay, it's not a Volkswagen, okay? Y ahora que no sea un Volkswagen, Because we know some Volkswagens have an engine in the back, but let's say a car that has the engine in the front. ahora un coche que no tenga el motor por atrás, sino enfrente. And you hear a noise in the back and you say, oh, I know what the problem is. The problem is the transmission is not working right. Y ahora, si uno escucha ese ruido que viene de atrás, pero se pone a decir, oh, el problema es la transmisión. And so you look under the back of the car. Y se pone a fijar abajo del coche por atrás. And you say, oh, there's the transmission. Y uno dice, oh, ahí está la transmisión. And you call up O'Reilly's and you say, I need a new transmission. Y le llama a O'Reilly y le dice que ocupa una nueva transmisión. And you pay $3,000 for a new transmission. Y paga uno $3,000 por una transmisión nueva. And it comes and you look at it and say, that doesn't look like that thing in the back of the car. Y uno se fija en la parte nueva que le llega y dice, esa no es la parte que yo me estaba fijando. You need to know what the words mean. You need to know how the car works before you can fix it. Uno tiene que saber qué significan las diferentes palabras, tiene que conocer las diferentes partes antes de arreglar el coche. You don't want to put oil in the radiator. Uno no quiere poner aceite en el radiador. You don't want to put water in where the oil goes. Y uno no quiere poner agua en vez de aceite en el motor. You don't want to put water in the gas tank. Ni tampoco quiere poner uno agua en el tanque de gasolina. You don't want to put gas in the radiator. Ni gasolina en el radiador. You need to know something about the car. Uno tiene que tener algo de conocimiento sobre el carro. Now, people are like a car that God built. Ahora las personas somos como carros que Dios construyó. But He built them in the Old Testament. Pero Él los construyó en el Antiguo Testamento. And even the Passover is something that God did in the Old Testament. Y aún la Pascua es algo que Dios hizo en el Antiguo Testamento. But in the New Testament, Paul says Jesus Christ is the Passover. Pero en el Nuevo Testamento Pablo dijo que Jesucristo es la Pascua. So if we're not reading Exodus, we won't know what this means. Entonces, si no estamos leyendo en Éxodo, no tendremos conocimiento a qué se refiere. And if we're not reading Exodus, we won't know what it means to take out the old leaven. What does this mean? Y si no leemos el Éxodo, no vamos a saber qué se refiere a limpiar la levadura vieja. But when we read the Old Testament, we understand that they ate unleavened bread and that they ate the Passover lamb. Pero cuando leemos el Antiguo Testamento, entonces conocemos que ellos comieron pan sin levadura y también el cordero de la Pascua. And they put the blood on the door. Y pusieron la sangre sobre la puerta. And so Jesus Christ that was a picture of Jesus Christ. Y todo eso era simbólico de Jesucristo. Because when the blood was on the door, the firstborn did not die. Porque cuando la sangre estaba sobre la puerta, el primogénito no moría. And we do not need to be afraid of death because we have put the blood on the door of our heart and we know that we will not die. We will go to heaven. Y no tenemos que temer la muerte porque si tenemos la sangre de Cristo, sabemos que no vamos a morir, sino vamos a ir al cielo. And so here's another passage that refers to Exodus. Y aquí hay otro pasaje que se refiere a Éxodo. So in your notes it says this Passover is a picture of the Passover is a picture of Jesus' death on the cross, and then it says passing through the Red Sea is a picture of baptism. En las notas dice que el paso por el Mar Rojo es una imagen del bautismo. Now just turn over very nearby to 1 Corinthians chapter 10. Y ahora vaya primero a los Corintios capítulo 10. 1 Corinthians chapter 10 verses 1 through 4. Versículos 1 a 4. Now, I am very embarrassed to say this, but for many years of my life, I would read Exodus and I thought it's just an old story. Ahora el pastor está muy avergonzado de decir esto, pero por muchos años él leía Éxodo y pensaba que nomás eran historias. I believed that it was true, but I didn't see what it had to do with me. Sí, creía que eran historias verdaderas, pero no veía qué tenía que ver con él. But now look here at 1 Corinthians chapter 10, verses 1 through 4. Pero ahora fíjense aquí en el capítulo 10, versículos 1 a 4. Paul says, moreover, brethren, I would not that you should be ignorant how that all our fathers were under the cloud and all passed through the sea. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. And were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. And did all eat the same spiritual meat. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. And did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed him, and that rock was Christ. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.
And so we see here that the Apostle Paul says, I don't want you to be ignorant. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo que él no quiere que sean ignorantes. Oh, this is so sad that so many Christians don't read Exodus and they are ignorant. Y esto es muy triste que muchos cristianos no leen Éxodo y por eso son ignorantes. And yet the New Testament says, don't be ignorant about Exodus. Pero el Nuevo Testamento dice que no debemos de ser ignorantes acerca del Éxodo. And so he says they were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea. Y aquí dice que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. You know, the baptism in the cloud was this cloud that was covering them so that Pharaoh's army could not see them. El bautismo en la nube se refiere a la nube que le seguía al pueblo y los cubrió para que Faraón no los pudiera seguir. And then passing through the sea, the Bible says that was like baptism because they went through the water. Y cuando cruzaron el mar, esto es como el bautismo porque cruzaron por el agua. And so, for example, we had a baptism last week. Y por ejemplo, tuvimos un bautismo a la semana pasada. And the Bible says this baptism is death, burial, and resurrection. Y aquí dice que el bautismo era la muerte, la sepultura y la resurrección. Now, this army was chasing them to capture them and make them slaves again. Y ahora este ejército perseguía a los judíos para capturarlos y ponerlos como esclavos otra vez. But when they passed through and then the water came back together, this army drowned. Pero cuando el pueblo cruzó el mar y luego el mar regresó a su lugar, ese ejército se ahogó. And the Bible says that they saw the Egyptian soldiers dead on the shore of the Red Sea. Y dice la Biblia que los judíos pudieron ver los cadáveres de ese ejército cuando llegaban a la costa. And the Bible says they sang a song. Y la Biblia nos dice que los judíos cantaron una canción. And they danced and they played the tambourine. Y bailaron y hasta usaron sus instrumentos musicales. They said, I will sing unto the Lord because the horse and rider is thrown in the sea. Cantaron que ellos iban a cantar a Jehová porque el caballo y su jinete habían caído en el mar. And the Apostle Paul says that's what baptism is. That's a picture of baptism. Y el apóstol Pablo dijo aquí que es simbólico del bautismo. And Romans chapter 6 says baptism is a picture of death, burial, and resurrection. Y en Romanos capítulo 6 dice que el bautismo es simbólico de la muerte, sepultura y la resurrección. Now, those of you that were baptized last week, you need to understand that your sins are not in the Wisconsin River. Ahora, para ustedes que fueron bautizados la semana pasada, tienen que entender que sus pecados no están en el río de Wisconsin. But when you trusted in Jesus Christ to save you, your sins are dead and gone. Like the Egyptian army, they will never ever come back. Pero cuando pusieron su fe en Jesucristo, sus pecados fueron muertos y sepultados como ese ejército que fue ahogado en el mar. And just like the children of Israel began a new life after this, and they were no longer slaves, you have a new life now, and you are no longer a slave of the devil. Y semejante como los judíos tuvieron una vida nueva después de ese evento, ustedes también ahora tienen una vida nueva en Jesucristo y no tienen que tener temor de sus pecados anteriores. The devil has no more power over you Y el diablo ya no tiene poder sobre ustedes, because your sins are gone. porque sus pecados ya no están. And now you see Exodus, this is important. Y ahora entonces vemos que el libro del Éxodo es muy importante. Sometimes we just go through the motions as Christians. Y a veces nomás hacemos acciones sin propósito como cristianos. We just get baptized because it seems like it's what everyone is doing. Simplemente nos bautizaron porque pensamos que es lo que todos deben de hacer, But we don't see the meaning of it. pero no entendemos el significado del bautismo. And so then later we have doubts because we don't realize that our sins are gone. They're really gone. Entonces luego tenemos dudas porque no entendemos que nuestros pecados realmente ya no están. And so Paul says, I don't want you to be ignorant that they were baptized into Moses in the cloud and the sea. Y por eso dijo Pablo que él no quiere que seamos ignorantes, que todos fueron bautizados en la nube y en el mar. But think if you had never read Exodus. Pero pónganse a pensar si usted nunca había leído el libro de Éxodo, Because he doesn't explain the whole story here. porque Pablo aquí no explica toda la historia. I mean, he just says they were baptized unto Moses in the cloud and in the sea. Solo dice que fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. And if you don't know the story, you don't even know about Pharaoh, you don't know about the army, how will you know what this even means? Y si usted no conoce la historia ni usted no tiene conocimiento de Faraón, no va a saber a qué se refiere todo esto. You would think, well, somebody a long time ago was in a cloud and then they went into the ocean.
Simplemente pensarían que alguien hace mucho tiempo estaba en una nube y luego estuvo en el mar. It means nothing unless you read Exodus. No quiere decir nada al menos que alguien haya leído el libro del The Éxodo. whole Bible is so important, Toda la Biblia es tan importante and it will help you understand your faith. y les va a ayudar a entender su fe. It will help you to trust in God in the future. Les va a ayudar también a confiar en Dios en el futuro. It will help you not be afraid of death. Y les va a ayudar también a no tener temor a la muerte. It will help you not to feel guilty about your sin. Y le va a ayudar a no sentir la culpa acerca de sus pecados. And if you know that your sins are forgiven, you will have joy and you will share that with someone else. Y si usted sabe que sus pecados son perdonados, va a tener gozo y va a compartir eso con otros. So as you can see in here, he talks about other things that are important in Exodus as well. Y como podemos ver también aquí, Pablo también habla sobre otras cosas del Éxodo que son importantes. It says they ate the same spiritual meat, Dice que or food, comieron el mismo alimento espiritual. and that was the manna from heaven. Y eso se refiere al maná que era del cielo. And we know that's a picture of God's word. Y sabemos que eso es simbólico de la palabra de Dios. You see, the reason that we get bored when we read the Bible is because we think it's food for our minds. La razón por la cual nos aburrimos cuando leemos la Biblia es porque pensamos que es alimento para nuestras mentes. But it's not, it's food for our spirits. Pero no es así, sino que es alimento para nuestros espíritus. It's spiritual food. Es alimento espiritual. And so when you think it's a food for your mind, you say, well, it's more interesting to watch a movie or read an exciting novel. Y por eso cuando pensamos que es alimento para nuestra mente, vamos a ponernos a pensar que es más emocionante ver una película o leer un libro diferente. No, that's intellectual food, but this is spiritual food. Eso sería alimento intelectual, pero esto es alimento espiritual. And then it says they drank the same spiritual drink. They drank of the rock, and the rock was Christ. Y también dice que todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Now think if you had never read Exodus, Ahora piense si nunca habían leído en Éxodo, and you didn't know, maybe you could cheat, and your pastor will tell you what Exodus says. y tal vez pudieran hacer trampa y el pastor les explica qué es lo que sucedió en Éxodo. Or you go to Sunday school, and the Sunday school teacher tells you what Exodus says. O va a la escuela dominical y la maestra ahí le explica qué sucedió en Éxodo. Or maybe you ask Google. O tal vez le pregunta al Google. But what if you didn't have Google? Pero qué tal si no tuviera Google, What if you didn't have a pastor? o no tuviera un pastor, What if you didn't have a Sunday school teacher? o no tuviera una maestra de escuela dominical. And you read it says they drank from a rock, and the rock was Christ. Y leerían que decía que bebían de esa roca y que esa roca era Cristo. You would say, I don't understand what it means that they just go into the sea and in the cloud. That doesn't make sense. Ustedes dirían, pues yo no entiendo qué es a qué se refiere que fueron en la nube y en el mar. And then you say, and I don't understand what the spiritual food was because you didn't read about the manna. Y tampoco entenderíamos qué es ese alimento espiritual. And then you could say, they drank from a rock. Y luego nos vamos a preguntar, ¿y también bebieron de una roca? Isaac, why don't you step outside the door and grab a piece of that broken, I don't know if we have a rock out there, so just grab that piece of broken cinder block, yeah. We'll just call that a rock. Va a salir a Isaac y va a tomar un pedazo de piedra de afuera. So you can say, well, first of all, how do you drink from a rock? Y usted además preguntaría primeramente, ¿cómo es que uno bebe de una roca? And then you would say, and second of all, how can a rock be Jesus Christ? Y después nos preguntaríamos, ¿y cómo puede ser Jesucristo esa roca? Okay, so I know that this is actually cement, but let's pretend it's a rock. Ahora el pastor sabe que eso es cemento, pero vamos a hacernos como si fuera una roca. I don't need to read Exodus. Podría decir, yo no tengo que leer Éxodo, I only read the New Testament. yo solo leo el Nuevo Testamento. How do I drink from this rock? ¿Cómo bebo de esta roca? It's not coming, no water is coming out of this rock. No sale nada de agua de esta roca. Okay, so I don't understand the first part, but maybe I can understand the second part. Entonces no entiendo esa primera parte, pero tal vez puedo entender la segunda parte. It says the rock was Christ. Ahí dice que la roca era Cristo. How can this rock be Jesus Christ? ¿Cómo puede ser esta roca Jesucristo? Did someone draw a picture of Jesus on the rock? ¿Alguien le puso un dibujo de Jesucristo sobre esta roca? Am I supposed to carve the rock into a statue of Christ? ¿Tengo que hacer una escultura de Jesucristo fuera de esta roca? I don't understand. Yo no entiendo.
But I don't need Exodus. Pero yo no ocupo leer Éxodo, I have the New Testament. tengo el Nuevo Testamento. Well, when you read Exodus, you learn something, don't you? Pero cuando uno se pone a leer Éxodo es que podemos aprender algo. They had no water to drink. Ellos, el pueblo de los judíos, no tenían agua para beber. And God told Moses to hit a rock with a stick. Y Dios le mandó a Moisés que le hiriera a la roca con su vara. It made no sense. Y eso no tenía sentido. But when he hit the rock with the stick, water came out. Pero cuando hirió la roca con su vara, salió agua. And they said, well, we don't understand why water is coming out of a rock, but at least we're in the wilderness and we can drink the water. Y el pueblo decía, pues no entendemos cómo salió agua de esta roca, pero estamos en el desierto y ahora tenemos agua. But you know, in the New Testament, Jesus says, if you believe in me, I will give you water, and you will never thirst again. Pero en el Nuevo Testamento Jesús dijo que si uno cree en Él les va a dar agua y uno nunca más va a tener sed. And when they were in the wilderness and they were thirsty and they needed physical water, and Moses struck a physical rock, and physical water saved their lives. Y cuando el pueblo judío estaba en el desierto y no tenían agua y Moisés hirió a la roca con su vara, salió agua espiritual y eso cumplió su necesidad que era física. And when you were a sinner and you were afraid of death and you needed forgiveness and there was no way that you could work to get to heaven, Jesus Christ gave you eternal life, and that's like water. Y cuando usted era pecador y ocupaba del perdón y no tenía cómo obrar para obtener ese perdón, Jesucristo murió por usted y eso era esa agua de la roca. This physical water gave them physical life, and the spiritual water gives us spiritual life. El agua física les dio vida física, pero el agua espiritual de Jesucristo nos da vida espiritual. So when you read Exodus, then you understand the New Testament. Y así cuando leemos Éxodo podemos entender el Nuevo Testamento. But you know, some people think, well, it's okay, I already know all that, Pastor, so I don't need to read Exodus. Y hay gente que dice, pues está bien, pastor, yo ya conozco todo eso, entonces no tengo que leer Éxodo. But see, that's like someone saying, well, I don't need to get a job because the government will send me a check. Pero es como si alguien dijera, pues yo no tengo que tener un trabajo porque el gobierno me va a mandar un cheque. It's sad, but here in America, this happens a lot, doesn't it? Y eso es triste, pero aquí en este país eso sucede mucho. But if a person says, I don't need to work, the government will send me a check, they don't think of something. Pero si alguien dice, yo no tengo que trabajar, el gobierno me va a mandar cheque de desempleo, ellos están olvidando de algo. What if everyone in America said, I will just wait for the government to send me a check? ¿Qué tal si cada ciudadano de Estados Unidos se pusiera a pensar, no tengo que trabajar, el gobierno me va a mandar cheque de desempleo? The only reason that some people can sit at home and get a check is because other people, like you and me, we go work every day, right? La única razón por la cual hay gente que puede tener ese cheque de desempleo es porque la mayoría de la gente sale y trabaja. So even if you say, I don't need to read Exodus because someone already told me what it meant. I heard it on Sunday night at church. Es como si uno dijera sobre la Biblia, yo no tengo que leer el libro de Éxodo porque el pastor me enseñó sobre él en la iglesia. That's spiritual laziness. Esa es la pereza espiritual. The pastor will give me the check. Como decir, el pastor me va a dar mi cheque de desempleo. He read Exodus, so I don't have to read Exodus. Él leyó Éxodo, entonces yo no tengo que leer Éxodo. Now you need to read Exodus for yourself so you understand it for yourself. Pero así no es, usted tiene que leer Éxodo por sí mismo para que usted entienda Éxodo por sí mismo. And you'll be able to explain it to someone else. Y para que usted lo pueda explicar a otra persona. But also remember, there are a lot of other things in Exodus. Pero también recuerden que hay muchas otras cosas que sucedió en Éxodo. I'm only giving you a few examples. Solo le está dando aquí algunos ejemplos. And so you need to read the whole book of Exodus, and you will see many, many other pictures of the New Testament in there. Entonces tiene que leer el libro entero de Éxodo y va a haber mucho más símbolos del Nuevo Testamento en ese libro. So there's one more example about Exodus in the Bible. Y hay un ejemplo más de Éxodo en la Biblia. Let's go to Matthew chapter 28. I typed that wrong. It says 29. Ok, vayamos a Mateo capítulo 28. What do you see? Matthew chapter 28. Oh, in Spanish, right? Oh, it's right. In English it says 29. Okay. It's just it's I don't know how that happened. It must just be a typographical error. Mateo 28. So you can tell them in English I accidentally typed 29. En inglés, por accidente, el pastor le escribió Mateo 29, pero en español, Google sabía que no hay 29 capítulos en Mateo. But this is the reason why you need to not only trust the pastor.
Y esa es la razón por la cual usted no puede simplemente confiar en el pastor. Because if you took this home, if you took the English one home, you could tell someone, in Matthew 29, it says, but there is no Matthew 29. Porque si uno tomara esta hoja a casa y quería explicarle a alguien que en Mateo 29 dice que, pero no hay Mateo 29. There was a pastor one time who told his congregation, next week I'm going to preach a sermon about lying. Hay una historia de un pastor que le dijo a su congregación que la semana que viene iba a predicar un sermón sobre la mentira. And so he said, and to prepare for the message, I want you all to go home and read Mark chapter 17. Y le dijo a su congregación que para preparar para ese mensaje, que la congregación tenía que primero leer Marcos capítulo 17. And so the next week he came back, he stood up to preach, and he said, raise your hand if you read Mark chapter 17. Y cuando llegó esa semana, se acercó el pastor y le dijo a la congregación, alcen la mano si ustedes leyeron en Marcos capítulo 17. And several people raised their hand. Y había varias gente que alzó la mano. And he said, I want you to know there is no Mark chapter 17. Y el pastor les dijo, quiero que sepa que no hay Marcos 17. And now I will continue my sermon about lying. Y ahora voy a continuar el sermón de la mentira. And so you can see how I did not plan it this way, but this is a good reason why you need to read the Bible for yourself. Y el pastor no planeó este accidente, pero es buen ejemplo para que puedan entender que no es bueno confiar en el pastor. Bueno, es bueno que ustedes lean la Biblia por sí mismo. Yeah, exactly. Not good not to trust the pastor, but to read. Yeah. Okay. All right. And so Matthew chapter 28, verses 19 through 20. Mateo 28, versículos 19 a 20. It says, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. And so, so in these examples, the Passover in Exodus is a picture of Jesus' death on the cross. Entonces, en esos ejemplos, la Pascua es simbólico de la muerte de Jesús en la cruz. Passing through the Red Sea is a picture of baptism. Cruzar el Mar Rojo es simbólico del bautismo. But the law on Mount Sinai is a picture of learning about God after we are saved. Y cuando fue dada la ley en el monte Sinaí, eso es simbólico de cuando uno aprende los mandamientos ya que uno es salvo. And so we see here, Jesus said, Go ye therefore and teach all nations. Y luego aquí Jesús dio el mandamiento de que debemos salir a enseñar todas las naciones. And this is the Passover lamb when they are saved out of Egypt. Y esta es la Pascua, el Cordero de la Pascua después de que salieron de Egipto. And then he says, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Y luego le dice que bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. And this is passing through the Red Sea. Y esto es pasar por el Mar Rojo. But now you know something, this is not the end of the journey. Pero ahora ustedes saben esto, que esto no es el fin del viaje. Then they had to go to Mount Sinai and God gave them his commandments. Luego tuvieron que ir al monte Sinaí para recibir los mandamientos de Dios. And so Jesus Christ says, after you are baptized, you need to observe all the things that he has commanded you. Y Jesús aquí dice que después de ser bautizados, uno tiene que guardar las cosas que él ha mandado. They needed to learn God's commandments for them at Mount Sinai. El pueblo judío tenía que aprender los mandamientos de Dios en el monte Sinaí. And we come to church and we read the Bible ourselves so we can learn about the commandments that Jesus has given us. Y nosotros asistimos a la iglesia y leemos la Biblia para aprender los mandamientos que Jesús nos ha dado a nosotros. And then I didn't see this in my notes, but also in the book of Exodus there is a tabernacle that they built. Y eso no está en las notas, pero también en el libro del Éxodo hay un tabernáculo que el pueblo construyó. And this was a physical tent that they would worship God in this tent. Y esto era una tienda física que el pueblo usaba para adorar a Dios. The Bible says in the New Testament that we are like a building that God is building with all of us together. Y el Nuevo Testamento nos enseña que nosotros somos como un edificio que juntamente somos para adorar a Dios. And so the tabernacle is a picture of the body of Christ. Entonces el tabernáculo es simbólico del cuerpo de Jesús. So I didn't have this in our notes, but when God's people meet together and they are saved, God joins them together like a building.
Entonces, cuando hay gente que es salva por Jesús y se une a Dios, los construye juntamente como un edificio. And Jesus Christ comes to be in the midst of them. Y Jesucristo viene para estar en medio de ellos. And Jesus said, where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Jesús dijo que cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Jesus is here through the presence of the Holy Spirit. Jesús está aquí presente por el Espíritu Santo. So we can see there's some very important pictures of the New Testament in the book of Exodus. Entonces vemos que hay muchos símbolos del Nuevo Testamento que se pueden encontrar en el libro del Éxodo. When we study the book of Exodus, we get a deeper understanding of our relationship with God. Cuando estudiamos el libro de Éxodo, obtenemos una comprensión más profunda de nuestra relación con Dios. And the rest of what is here is just a list of the chapters and what are the topics in those chapters. Y el resto de lo que está en sus notas es un bosquejo del libro del Éxodo y los temas que se encuentran. And so this is something you can take home with you. You can keep it in your Bible or near your Bible, and you can use it when you are reading Exodus to understand it better. Y usted se puede quedar con esta hoja y tenerla cerca de su Biblia para poder entender qué es lo que está contenido adentro del libro de Éxodo. And so I really want to encourage you not only to come to church and listen to the preaching, but that you would read the Bible for yourself at home. Entonces les quiero animar que no simplemente asistan a la iglesia para aprender sobre la Biblia, pero que también en sus propias casas lean la Biblia. You want to begin with the New Testament, but then after you've read the New Testament, it's good to go and read the Old Testament as well. Es mejor empezar con el Nuevo Testamento, pero después de eso también leer el Antiguo Testamento. The Bible is important. The Bible will change your life. La Biblia es importante porque la Biblia le va a cambiar la vida. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, I thank you that we have a Bible and we know that it is true. Padre Celestial, te damos gracias porque tenemos una Biblia y sabemos que es verdad. And thank you that you sacrificed your Son on the cross and that the book of Exodus is a picture of this. Y gracias por haber sacrificado a tu Hijo en la cruz y que en el libro de Éxodo encontramos símbolo de esto. And I pray that each person in this room will have a love for the Bible and will read it and obey it. Y oro que cada persona en esta sala tenga un amor por tu palabra y que también la lea y la obedezca. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén.